La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos a la doctora Catalina Yepes. Ella es epidemióloga. Doctora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches y gracias por la invitación, como siempre. Doctora, gracias a usted por estar con nosotros. Ya un año de la pandemia en nuestro país y tenemos aproximadamente 300,000 casos de personas contagiadas, más de 11,000 fallecidas. Eso, claro, es un subregistro, ya que en el caso, por ejemplo, de los fallecimientos, estos 11,000 se toman de los casos confirmados, pero si sumamos los casos probables, estamos hablando de más de 16,000 personas fallecidas, y en contagios, pues quién sabe cuántos más, porque muchas personas que son asintomáticas ni siquiera se han enterado que han tenido el COVID-19, lo han contagiado a otras personas. Así que, pues, obviamente estas cifras únicamente responden a las personas que se han realizado las pruebas PCR. ¿Qué nos espera entonces para los próximos meses, doctora, tomando en cuenta, viendo estos datos que acabamos de revisar y tomando en cuenta los anuncios del gobierno de que supuestamente el 15 de mayo tendrá nuestro país 4 millones de vacunas, es decir, que 2 millones de personas podrían ser vacunadas? Bueno, gracias por la entrevista. Usted lo ha explicado muy bien. El número de casos que presentamos ahora no necesariamente refleja la magnitud de la epidemia, de la pandemia aquí en el Ecuador, por lo que usted ha mencionado, por el tema de los casos asintomáticos que no llegan al sistema, por aquellos que no se notifican oficialmente, porque se manejan con el médico de familia, son clústeres, son pequeños brotes intrafamiliares. Entonces obviamente la cifra es mucho más. ¿Qué nos espera para los próximos meses? Yo me atrevería a decir que estamos lejos de salir de la pandemia todavía. ¿Y por qué estamos lejos? Por dos razones fundamentales. Podríamos añadir una tercera, pero básicamente son dos. La primera es que no tenemos una vacuna en la cantidad suficiente y oportuna que deberíamos tener ahora mismo. La única manera de que todos estemos a salvo es cuando todos estemos vacunados. De lo contrario, eso no va a poder darse. Y el otro tema también es que esta demora, esta tardanza en la llegada de la vacuna, esta tardanza en la implementación de la vacunación como tal, lo único que hace es favorecer a las nuevas variantes para que éstas se introduzcan, se estabilicen y en algún momento lleguen a tener mayor protagonismo que la variante que vamos a denominar clásica, que es la que conocemos desde marzo del año pasado. Los estudios al inicio hablaban de que la variante británica no era tan letal o no producía mayor gravedad que la variante clásica. Ahora, estos últimos días, se estima que es un 60% más grave o más virulenta o más patógena que la variante clásica. Es decir, que existe la posibilidad un 60% más de riesgo de que nos lleguemos a complicar por COVID-19 que lo que esta variante clásica nos ha venido mostrando como panorama. Tenemos la variante brasilera. Brasil nada más. Brasil tiene todo el sistema sanitario colapsado. Está en un llamado de guerra, pidiendo médicos voluntarios, levantando hospitales de campaña por su variante exclusiva, la variante brasilera. Y tenemos situaciones de riesgo, como por ejemplo, es probable que lleguen 2 equipos de fútbol de Brasil para un partido aquí en Ecuador en los próximos días. No sé si eso se ha levantado. Entonces, estamos exponiéndonos a situaciones de riesgo innecesario. Y por otro lado, tenemos tantas coyunturas, un feriado a cortas, cierres de campaña, elecciones, que conllevan aglomeraciones y que eso, con una sensación errada, pero que flota en el aire, como que ya no pasa nada, como que los que se enferman son poquitos, los que se mueren son muchos menos. Entonces estamos con una percepción de riesgo muy baja, lo cual es un caldo de cultivo, como le digo, en un contexto de no vacuna para la introducción de nuevas variantes, que es lo que precisamente va a pasar en los próximos meses. ¿No deberíamos tal vez hacer, doctora, como en otros países hemos visto que se han tomado este tipo de medidas en Reino Unido, en Italia, en España, en Francia también? Es decir, se han visto obligados a volver a tomar medidas extremas
temporales para de alguna manera ir frenando la pandemia. ¿No deberíamos también considerar eso en nuestro país? Usted lo dijo hace un momento, es decir, estamos lastimosamente, además es un año atípico, estamos en temas de elecciones, justamente tenemos una, ya pasamos, la otra estamos a puertas, que es el 11 de abril, también los feriados, seguimos con feriados, la gente sigue saliendo sin tomar las debidas precauciones, las medidas de bioseguridad necesarias. Tal vez el gobierno en algún momento no debería tomar una decisión como ya se lo ha hecho en otros países. Para que los países que usted menciona hayan llegado a esa decisión, han tenido una suficiente data disponible que les dice que a pesar del rastreo, del seguimiento, de la búsqueda de casos, la situación todavía sigue siendo complicada de manejar y que es mejor tomar medidas radicales. Uh-huh. Pero en el caso nuestro, no creo que exista una data suficiente. O sea, no creo que nosotros tengamos la suficiente tasa de positividad o el suficiente número de pruebas que se estén tomando como para llegar a esa decisión. Ya es un tema que tiene que sopesarse a nivel de las autoridades sanitarias porque, como le digo, entre la información que conocemos, que los hospitales están al 100%, que nuevamente no hay espacio, que nuevamente tenemos pacientes que llegan a ser intubados, más esa sensación en el aire de que ya no pasa nada y de que ya mismo llega la vacuna y esto, entonces es muy complicado tomar una decisión. Pero con una data disponible y llegar al caso, por supuesto que en un momento habría que tomar una medida parecida a la que han tomado los demás países, cierres perimetrales, confinamientos selectivos, pero son pasos a los que se llega, repito, basado en datos disponibles, basado en la evidencia. Y yo no estoy muy segura que nosotros tengamos una evidencia como para decir que confinémonos nuevamente o no nos confinemos nuevamente. Yo creo más bien que una alternativa hasta llegar a esa decisión es trabajar mucho la comunicación del riesgo, es decir, elevar nuevamente la percepción del riesgo. El tema de que tenemos que seguir usando la mascarilla, que tenemos que evitar al máximo posible los espacios cerrados, que en espacios cerrados debemos usar doble mascarilla, porque aquí lo recomienda el CDC. No es un tema de que a alguien se le ocurrió, son cosas que vamos aprendiendo día a día, que tenemos que seguir haciendo desinfección de manos. Es decir, y es más, y en espacios abiertos igual también mantener una distancia incluso hasta de 4 metros cuando estamos caminando por ahí. Estas son las únicas medidas que ahora mismo podrían ralentizar el tema de la pandemia en el país hasta que la vacuna sea aplicada al 70% de la población y que por ende ya podamos salir a finales de año o primer trimestre del 2022. Ahora, incluso a nivel mundial todavía hay desconocimiento de ciertos puntos con relación a este virus. Vemos como en algunas ocasiones algunos de los científicos han dicho, no, el contagio se da porque las gotículas que son de un tamaño un poco más grande caen, entonces al tocar un objeto, pues después uno se toca la nariz o la boca y hay un contagio. Sin embargo, ahora dicen que no, que hay un efecto spray supuestamente, entonces ya son unas gotículas realmente diminutas que ni siquiera se pueden ver en el aire, pero que quedan flotando, entonces ya no importa si los 2 metros, si están en una habitación cerrada, entonces igual puede haber contagio. ¿Cómo saber de qué manera cuidarse si en todo momento encontramos diferentes versiones de cómo se puede contagiar el virus? O sea, ha ido evolucionando. El tema del coronavirus, lamentablemente este virus siempre va un paso por delante. Uh-huh. De a poco durante este año, que ha sido bastante duro, a costa de muchas vidas, hemos ido aprendiendo y estar un poco más cerca. Lo que está claro es que la vía de transmisión sigue siendo respiratoria, es decir, gotículas respiratorias al hablar, toser o estornudar. El tema del contacto por superficie, hay estudios y evidencias que dicen que no hay mayor transmisión a través de la superficie, pero así todos sabemos que no necesariamente las personas usan una servilleta o un pañuelo, algo, o se desinfectan las manos. Entonces los fomites, la flema, los mocos, por llamarlo de alguna manera, al tener contacto con alguna superficie contaminada, sí, la otra persona puede contagiarse. Entonces por eso mantengo la recomendación de la higiene de manos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los aerosoles? Es como cuando se fuma en un espacio cerrado. Usted fuma, invade todo el espacio, no se pueden ver las partículas, pero todo el que está en ese espacio respira ese humo. Esos son los llamados fumadores pasivos. Es lo que pasa con el coronavirus. Está en un espacio cerrado,
las personas que toman un café, en este tomar café, si llegamos a completar 15 minutos durante esa media hora, esas horas, o esas 3, 4 horas que estamos en un espacio cerrado sin mascarilla o con una sola mascarilla y de paso de mala calidad, entonces el riesgo de contagio es muy alto, porque el contagio es por aerosoles. Los aerosoles son, como usted lo ha dicho, gotitas pequeñas, pero que se quedan suspendidas durante muchas horas en el aire. Y las personas que están sin mascarilla se exponen a respirar. Entonces, por eso la recomendación del CDC de usar una mascarilla, o sea, doble mascarilla, cuando estemos en espacios cerrados en los que inevitablemente debamos estar, como el trabajo, tal vez alguna reunión, qué sé yo, pero en la medida de lo posible hay que evitarlo. Incluso teniendo, digamos, la primera dosis de la vacuna, es importante seguir con estos cuidados, porque tal vez mucha gente se descuida y dice, bueno, ya tuve la primera o tal vez las 2 dosis de la vacuna y con eso ya no toman ninguna precaución para evitar un contagio que pueda darse. Eso que usted ha dicho es fundamental. El hecho de que yo reciba una primera dosis no significa que yo me voy a sacar la mascarilla y que voy a ir con toda tranquilidad y exponiéndome a un riesgo doble. Primero, porque hasta ahora lo que dice es que la vacuna, probablemente Pfizer, por ahí se está encontrando algo de que me previene infecciones, pero hasta ahora lo que se ha dicho es que la vacuna lo que hace es prevenir que si usted pilla COVID, no le dé COVID grave y mucho menos esté en riesgo de muerte. La vacuna no evita que usted contagie a otras personas. Y la vacuna no evita que usted en lo posterior se infecte probablemente de COVID de alguna nueva variante que salga, porque hasta ahora lo que estamos evidenciando es protección frente a la variante británica, la variante sudafricana y la variante brasilera. Pero este virus viene teniendo muchas variantes del inicio. Lo que pasa es que estas 3 son las que han, digamos, tomado más protagonismo, pero puede ser que aparezcan otras. Entonces, el uso o la administración de la vacuna me garantiza una inmunidad parcial, que tiene que necesariamente complementarse con una segunda dosis en caso de las vacunas que son de 2 dosis y que además tiene que ser colocada en el tiempo que estima el laboratorio como plazo máximo para poder recibirla. Pero la vacuna es una herramienta más para salir de la pandemia. No es la única salida y tampoco es que como yo ya me vacuné puedo estar en mi casa sin mascarilla. Únicamente podría hacerlo en sitios con personas que ya pasaron COVID y que tienen una inmunidad entre los 6 y 8 meses todavía. De lo contrario, no hay que seguir usando la mascarilla hasta que la pandemia esté declarada como desaparecida del planeta. Hay que seguir usando mascarilla. Hay que ver cuánto tiempo tomará eso y mientras tanto, como usted bien lo ha dicho, es importante que el gobierno siga concienciando a los ciudadanos acerca de las medidas de protección que deben tomar para evitar mayores contagios. Este, sin lugar a dudas, ha sido el mayor desafío en materia de salud para los países. Ya hemos visto las carencias que hemos tenido además aquí en Ecuador y las consecuencias lamentablemente que ha dejado en el ámbito social y económico. Le quiero agradecer a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, a las órdenes. A usted, muy buenas noches.